Hoy vamos a meternos a fondo en un material que, bueno, en su momento generó un debate enorme y se volvió un fenómeno cultural. Tenemos aquí extractos de Actúa como dama, pero piensa como hombre, de Steve Harvey. Es un libro de consejos que promete darnos una perspectiva masculina sobre el amor, el compromiso. Y la idea hoy es desglosar las ideas centrales del autor sobre qué motiva a los hombres y cómo ese conocimiento, según él, puede ser clave para las mujeres. Y es que para entender el libro es fundamental saber de dónde viene. Esto no nació en un consultorio de terapia, para nada. Nació en la cabina de un programa de radio. Harvey tiene un segmento súper popular, Pregúntale a Steve. Y como él mismo cuenta, las mujeres llamaban sin parar, compartiendo sus frustraciones. O sea que la fuente de todo esto no es un estudio formal, sino un desahogo masivo en la radio. ¿Cómo crees que ese origen le da forma al consejo? Yo creo que lo define por completo. El contexto lo es todo. El consejo no se desarrolló en un entorno, digamos, clínico. Fue creado para entretener a una audiencia masiva en su camino al trabajo. Eso ayuda a explicar el estilo, ¿no? Usa categorías muy simples, casi como eslóganes. Están diseñadas para digerirse fácil, entre una canción y un comercial. Y los problemas eran siempre los mismos. Que si la pareja no se comprometía, problemas de autoestima, la sensación de estar en relaciones fallidas. Y escuchando todo esto, él llega a una conclusión, que se convierte en la tesis de todo el libro. Exactamente. La conclusión a la que llega, y que presenta como una revelación, es que las mujeres, por más que lo intenten, simplemente no entienden a los hombres. Él dice, y cito, «Concluí que las verdades que buscan nunca les parecen tan obvias como nos parecen a los hombres». Así que él se posiciona como el traductor, el que va a revelar los secretos del manual de juego masculino. Y esa es la premisa que me parece tan audaz. Básicamente nos dice que hay un código secreto masculino y que él nos va a dar la clave. De hecho, el lenguaje que usa es muy revelador. Habla de pronosticar las estrategias de sus adversarios y de responder con una ofensiva y una defensiva imparables. Es un lenguaje casi de estrategia militar o deportiva. No habla de compañeros, habla de jugadores en un tablero. Y esto es deliberado, ¿eh? Quiere dejar claro desde el principio que su propuesta no es que cambies quién eres, sino que entiendas la lógica del otro para poder jugar en el mismo campo. Ok, vamos a desglosar esto. Me parece increíble que lo reduzca todo a una sola frase. Los hombres son simples. Para entender qué quiere decir con eso, hay que ver los 3 pilares sobre los que construye toda su teoría, lo que él llama el ADN básico de la masculinidad. Así es. Sostiene que no importa si un hombre es director de una multinacional o un ex convicto, todo su ser se mueve por 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿quién es? O sea, su título, su identidad. La segunda, ¿qué hace? ¿Qué es su trabajo, su rol? Y la tercera, ¿cuánto gana? Sus ingresos. Para Harvey, estas 3 cosas no son solo parte de la vida de un hombre, son la vida misma. Y la idea central, que es bastante radical, es que un hombre no puede enfocarse de verdad en una relación. No puede entregarse si primero no siente que ha alcanzado sus metas en esas 3 áreas. Si siente que está fallando en alguna, la fuente dice que estará demasiado ocupado para prestarle atención a su pareja. Y es fascinante cómo describe el estado mental de un hombre que aún no ha cumplido con eso. Acuña un término, estar en la lucha. Explica que su mente va a estar en otro lado, su capacidad para conectar emocionalmente será, digamos, limitada, porque su procesador central está ocupado resolviendo su identidad, su trabajo, sus ingresos. No es que no le interese la relación según esta lógica, es que hay un problema fundamental que tiene que resolver primero. Es una idea muy absolutista la que presenta. No lo plantea como una posibilidad, sino casi como una ley de la naturaleza masculina. O sea, si el trabajo va mal, la relación no puede ir bien. Es una conexión directa. Totalmente. Él no ofrece espacio para la excepción. La lógica del libro es que este impulso es algo que se inculca desde niños. Describe cómo a los niños se les enseña a ser aguantadores, a luchar, a trepar, a no dejarse vencer. Toda esa crianza, según su argumento, es una preparación para convertirse en una sola cosa, un proveedor. Para él, hombre y proveedor son casi sinónimos. Y para ilustrarlo, usa su propia historia de vida de una forma muy potente.
Cuenta el momento en que lo despidieron de la Ford Motor Company a los 20 años. No lo describe como un simple problema laboral, sino como una crisis existencial. Sí, ese pasaje es clave. Él dice que se quedó muy indeciso acerca del futuro. Y las preguntas que lo atormentaban eran precisamente las tres de su teoría. ¿Qué haría? ¿Cuánto ganaría? ¿Cuál sería mi título? Se sentía completamente perdido, porque no tenía respuesta para ninguna. Sentía que no era nadie, no hacía nada y no ganaba nada. Su valor como persona, en su propia narrativa, se había evaporado con el trabajo. Describe que tuvo que hacer de todo, desde limpiar alfombras, vender productos, una lucha constante hasta que encontró su camino en la comedia. Y solo cuando su carrera despegó, cuando ya tenía una respuesta a quién soy y qué hago, solo entonces sintió que podía sentar cabeza. Hay una cita muy reveladora donde dice: ahora puedo atender las necesidades de mi familia. Todo está pagado, todo está listo. Puedo proveer como siempre quise. Esa cita lo resume todo. La capacidad de proveer es no un extra, es la licencia para poder construir una vida familiar. Y esto nos lleva a las implicaciones de esa mentalidad. El autor argumenta que la búsqueda de la hombría es una competencia constante. El objetivo es ser el número uno, pero insisten que no se trata solo de ego. Se trata de poder cumplir con ese rol de protector que, según él, les fue asignado. O sea que el éxito profesional y financiero no es un accesorio para la felicidad. Está directamente soldado a su identidad como hombre según esta visión. Correcto. Y usa ejemplos muy terrenales. Dice que si un hombre no puede pagar la carne en la tienda o comprarle unos tenis a su hijo, no siente que le está fallando a su familia en un detalle. Siente que está fallando en su propósito más fundamental. Se va a sentir incompleto en su hombría. Y ese sentimiento, según el libro, lo consume todo. Afecta su ánimo, su paciencia, su capacidad de estar presente. Entiendo la teoría, pero... A ver, aterricemos esto. ¿Cómo se supone que se aplica en la práctica? Si un hombre está en la lucha, ¿qué consejo concreto le da el libro a su pareja? Aquí es donde el libro pasa de la teoría al consejo práctico, digamos. La idea principal es que la pareja no debe interpretar la distracción o la distancia del hombre como una falta de interés personal. El texto sugiere que esa aparente desconexión es, en realidad, una señal de hiperconcentración. Está enfocado en construir los cimientos que él cree necesarios para que la relación se sostenga a largo plazo. O sea, el consejo no es siéntense a hablar de sus sentimientos, sino más bien entiende su sistema operativo y apóyalo. Es un enfoque muy pragmático. Si él siente que su pareja entiende su misión, que lo apoya en su lucha, entonces podrá relajarse un poco, porque sabrá que sus sueños van por buen camino. No se trata de resolverle los problemas, sino de volverse una aliada en su misión. Y el argumento es que este apoyo lo libera mentalmente para poder estar más presente. Y aquí es donde entra de lleno el piensa como hombre. Si una mujer entiende que para él es vital ser el número uno para sentirse completo, entonces puede comprender por qué pasa tantas horas en el trabajo. No es que la relación no le importe, es que está construyendo lo que en su mente es el castillo donde la relación podrá vivir segura. Exactamente. La síntesis del argumento es esa: decodificar el comportamiento masculino a través de estos tres impulsores: identidad, trabajo e ingresos. Y es interesante que el libro no pide a las mujeres que cambien. El título es Actúa como dama, o sea, mantén tus estándares. Pero piensa como hombre. Adopta la perspectiva del otro para entender su lógica interna. Es una propuesta de empatía estratégica, si quieres. Me llama la atención que al final todo el problema se reduce a una falla de comunicación, pero de un tipo muy específico. No es que no hablen, es que hablan idiomas diferentes. Esa es la raíz del asunto, según la fuente, ¿sí? El libro postula que los hombres operan con un sistema de valores donde el proveer es el eje central, y dan por sentado que todo el mundo lo entiende. Mientras tanto, sus parejas pueden operar desde otro sistema donde la conexión emocional inmediata o la expresión verbal de afecto tienen más peso. El choque viene porque cada uno juega con un manual de reglas diferente y asume que el otro conoce esas reglas. Y el libro se posiciona como el traductor de esos manuales, ¿no? El que finalmente explica las reglas no escritas de uno de los equipos. Es interesante que la perspectiva del autor no deja mucho espacio para la variabilidad.
Presenta este modelo como universal sin explorar cómo podría cambiar por la cultura o la clase social. Es una crítica muy válida al texto. El modelo es muy rígido. No aborda, por ejemplo, qué pasa en relaciones donde los roles económicos son compartidos o invertidos, o en economías donde la idea de un trabajo para toda la vida ya no existe. El libro fue escrito en un contexto específico y presenta una visión muy tradicional de los roles de género. La tesis es que, dentro de ese marco, la clave es entender esa motivación del proveedor. Bien, para recapitular las ideas clave que hemos extraído de estas fuentes. Actúa como dama, pero piensa como hombre, propone que detrás de la aparente complejidad de las relaciones hay una lógica masculina que, según el autor, es bastante simple y que se basa enteramente en el rol del hombre como proveedor. Un rol que, a su vez, se define por 3 pilares que Harvey considera inamovibles, casi parte del ADN masculino. Primero, ¿quién es un hombre? Su identidad y título. Segundo, ¿qué hace? Su profesión. Y tercero, ¿cuánto gana? Sus ingresos. La tesis central es que el éxito en estas 3 áreas es un prerequisito para que un hombre pueda comprometerse de verdad. Y que gran parte del comportamiento masculino, que a menudo se interpreta como, distancia, desinterés, podría ser en realidad un reflejo de su enfoque total en construir y solidificar esos 3 pilares. No es una señal de que la relación no importa, sino de que está construyendo las bases para ella. Exacto. La idea fundamental que se desprende de los textos es que muchos conflictos de pareja podrían originarse no en una falta de amor, sino en una falta de comprensión de estas motivaciones fundamentales. Motivaciones que un bando da por sentadas y evidentes, mientras que el otro las desconoce por completo. Y bueno, el libro se presenta a sí mismo como el traductor de ese lenguaje no hablado. El texto sugiere que para que una relación funcione, es crucial entender el manual de juego de la otra persona. Y esto los deja con una pregunta final para la reflexión. Si la clave, según esta perspectiva, es entender el manual del otro, ¿qué reglas no escritas del propio manual de juego podrían ser un completo misterio para una pareja? ¿Y cómo se podrían comunicar esas reglas de una forma que realmente sea efectiva?